Hola Patricia, ¿cómo estás? Mira, te mando este videito cortito como para ponerte al tanto de lo que vimos la última clase, porque así enlazás con la que viene y no quedas tan al margen ni nada y sabes de qué tema hablamos, aunque sea cortito, ¿viste? Para decirte lo más elemental. Viste que estábamos viendo en el taller lo que era la historia literaria, vimos la parte oriental, ¿no es cierto? Lo que era China, lo que fue Confucio, los libros religiosos más antiguos, el Corán, el Antiguo Testamento. Vimos en la India que estaban los cuatro Vedas, que fueron la base del hinduismo, y también en India lo más importante, que era el poema más extenso de 200.000 versos, que era el Mahabharata, que era la historia entre el mal y el bien, pero representada tipo en una epopeya, es decir, una batalla heroica, ¿no? Entre seres sobrenaturales y monstruos. Bueno, ahora ya nos vamos a la parte occidental, que es la que vimos el otro día, que es en realidad nuestra base, es Grecia. Nosotros tenemos la cultura occidental justamente porque fuimos colonizados por España, por Occidente. Entonces esa es nuestra base. Encontramos a las obras más importantes entre el año 750 a 730 a.C., las dos epopeyas heroicas más importantes, que son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada va a tratar del relato de la guerra de Troya y la Odisea va a tratar del regreso de Ulises a su reino de Ítaca. Es decir, que mientras uno habla de la guerra, el otro va a hablar de la reconstrucción del orden. Estas obras que son tan importantes, que son las más antiguas de Occidente, teóricamente fueron escritas por Homero, y digo que fue un poeta griego. Digo teóricamente porque hay muchos que dudan de que realmente haya existido Homero porque no se tienen registros de su nacimiento. Entonces algunos dicen que Homero en realidad es un nombre de fantasía que fue usado por varios poetas que eran los que realmente eh, recitaban los poetas y que fueron los que articularon la Ilíada y la Odisea, eligiendo como un nombre de fantasía Homero. Pero bueno, eso se dice, no sabemos en realidad. Eh, bueno, te hablo rapidito, ¿qué se destaca de esta Ilíada y esta Odisea? Principalmente la moraleja que dejan estas obras. La moraleja es que el hombre no se puede apartar de los designios de Dios, que siempre hay un destino marcado y que por más que el hombre quiera actuar independientemente, no puede. Hay algo que ya depende de los designios de Dios. Por eso la Odisea, la Ilíada y la Odisea intervienen por lo menos 14 dioses, entre ellos el dios Afrodita, la diosa del amor, Poseidón, el dios del mar y del terremoto, Zeus, el dios supremo. Y estas obras nos dejan bastante porque hasta hoy se utilizan términos que provienen de estas obras. Por ejemplo, en la Ilíada vamos a encontrar el héroe de la guerra que fue Aquiles. Todos sabemos, conocemos por lo menos la leyenda que significa el talón de Aquiles, como la zona más delicada o más vulnerable de una persona, que le pegasen el talón de Aquiles. Justamente esta leyenda viene justamente de Aquiles, que fue el héroe de la Ilíada. Aquiles era uno de los guerreros más veloces, de los más fuertes, porque justamente su madre, cuenta la leyenda, lo quiso hacer inmortal y lo introdujo en un río, creo que es el Estige, tomándolo del talón y sumergiéndolo para que fuera inmortal. Pero se olvidó después de sumergir el talón donde tenía al hijo, donde sostenía al hijo para sumergirlo en el río. Por eso que la debilidad de Aquiles era su talón, que era lo único que no se había sumergido en el río. Y justamente muere porque lo hieren en ese talón. Bueno, de ahí viene el talón de Aquiles. Otro nombre que también nos resuena hasta el día de hoy, que justamente corresponde también a la Odisea, es Penélope. Penélope, esa Penélope que espera 10 años por Ulises, que fue otro guerrero de Troya, lo espera 10 años durante la guerra y después lo espera otros 10 años más en la vuelta a su reino. Una Penélope que teje y desteje. Algunos dicen que esperando a Ulises, que también era llamado Odiseo, por eso viene la Odisea.
Otros dicen que en realidad no quería saber nada, tenía muchos pretendientes y ella no quería saber nada, entonces tejía y destejía, y que se había acostumbrado, no estaba esperándolo yo ya Ulises, sino que se había acostumbrado a su soltería. Eso dicen las malas lenguas, pero en realidad lo que quiere demostrar con Penélope es esa paciencia que tuvo para esperar a Ulises, es decir, 20 años esperándolo, tejiendo y destejiendo. Bueno, después hay otros nombres que resuenan, otros términos que resuenan de estas obras, como el panteón, que era el conjunto de divinidades, que como te dije había como 14 dioses, y también el monte de Olimpo, que era el monte donde se reunían todas las divinidades, es decir, que era el hogar de los dioses. Eh, Todo esto hay gente que todavía se pregunta si es real o no. La historia es ficcional, no es real. Lo que sucede es que han utilizado algunos nombres que son reales, como el Monte Olimpo, que en realidad existe el Monte Olimpo en Grecia, y es el monte más alto de Grecia. Entonces a uno, al que no conoce o no sabe, le cabe la duda. Lo mismo, bueno, con ese monte, sí, bueno, el monte Olimpo. Y con Troya. Eh, ¿Troya existió o no existió? Eh, Pasa que hubo en ese momento una ciudad que se llamaba Troya, pero bueno, que no tiene nada que ver con la Troya de la Ilíada, sino que se descubrió después que si bien era una ciudad que era contemporánea a Grecia, lo cierto es que no, esa ciudad se destruyó por un terremoto y no por una guerra. Pero bueno, esto hace que como si esta historia tuviera cierta veracidad, ¿no es cierto? Cuando en realidad no la es ficcional. Bueno, después de Grecia van a surgir también el teatro griego, en especial la tragedia, que era en principio una adoración al dios del vino, a Dioniso, y que después se fue transformando en la tragedia griega, que tuvo su mayor esplendor en Atenas, donde se relatan hechos o conflictos humanos, pero en forma de mito, es decir, que son historias fantásticas en donde intervienen seres sobrenaturales como dioses, semidioses, pero que relatan los conflictos humanos, solamente que con esta particularidad. Además, Grecia va a ser la creadora también de la comedia. Todos estos géneros literarios son absorbidos por Roma, cuando Roma conquista Grecia. Y no solamente los va a expandir estos géneros, sino que va a crear nuevos géneros, tales como la historia, como la sátira y la retórica. La retórica va a ser todos esos recursos literarios que sirven para embellecer en los textos, en las obras literarias. Historia, bueno, en la historia. Y la sátira va a ser esas obras literarias que critican aquellos vicios o costumbres de algunas personas o de algunos pueblos con algún fin moralizador. Esto después lo vamos a ver. Además, en Roma van a hacer lo que es la novela y la fábula, que lo van a hacer en latín, porque en ese momento en Roma se escribía en latín. Bueno, es decir, que los romanos van a tomar toda esta cultura griega, la van a la expandir y además crear, como te dije, también escribe, no sé si te dije, la novela y la fábula, sí. Así que bueno, después de esto, de Roma, cuando cae Roma, el imperio occidental de Roma, en el año 476 después de Cristo, todos esos pueblos que estaban alrededor de Roma, que eran los pueblos germanos, van a empezar su reinado. Se van a constituir en reinos, que será a partir del siglo V. Ahí es donde empieza la literatura europea, es decir, cuando cae el imperio de Occidente, el imperio romano de Occidente, ahí empieza la literatura europea. Y vamos a encontrarnos con una obra muy importante que fueron los cimientos o las semillas de esta literatura europea, que se va a llamar las
etimologías, etimologías del obispo Isidoro de Sevilla. Bueno, hasta ahí quedamos, esto es en general, después vimos un poquito más, leímos y demás, pero esto es lo más importante, hasta ahí llegamos y la próxima jueves vamos a ver qué es esta literatura europea. Bueno, gracias, Patri. Espero que estés bien y bueno, si lo puedes escuchar bien y si no, no te preocupes. Y también te voy a pasar las consignas por si tenés tiempo y si no, tampoco te hagas problema. Gracias.